Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio de análisis y reflexión sobre algunos de los principales problemas del país. A través de una serie de reportajes, entrevistas y testimonios, comentaremos sobre distintas áreas de la vida nacional con el propósito de reconocer el papel que juega la ciencia en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para crear conciencia sobre nuestro entorno y explorar las posibilidades que tenemos para mejorarlo. Aunque la riqueza biogeográfica y cultural lo sitúan en un lugar privilegiado para el desarrollo turístico, México se aleja cada vez más como destino para los 924 millones de turistas que viajan por todo el mundo, generando una derrama de alrededor de 900,000 millones de dólares por actividades como transporte, alojamiento, alimentación, abastecimiento y servicios. Esta situación se debe a la falta de servicios de calidad, la inseguridad y la violencia del narcotráfico, a lo que se han venido a sumar la crisis financiera internacional y la pandemia de influenza. Las políticas gubernamentales para el turismo en nuestro país han oscilado entre considerarlo como una actividad central para la captación de divisas hasta el flanco más viable para los recortes presupuestales, con vacíos legislativos y sin claras políticas públicas que garanticen no solamente el crecimiento de una de las mayores industrias del mundo, sino una estrategia de desarrollo económico, social y cultural que permita disminuir la brecha social y garantizar sustentabilidad de las distintas regiones del país. El programa de hoy está dedicado a crear conciencia sobre la situación que guarda esta importante actividad en nuestro país. Durante los años 60, una de las prioridades de la política gubernamental fue promover la imagen de México en el mundo. A través de las famosas y constantes giras internacionales del presidente Adolfo López Mateos, además de inversiones, se buscaba desarrollar nuestro potencial turístico como fuente de captación de divisas para impulsar el desarrollo del país. Así que México comenzó a cobrar gran auge como destino. Se construyeron hoteles, se multiplicaron las agencias de viajes y aparecieron los transportes turísticos y guías especializados. Es justo en aquella época cuando Acapulco, visitado hasta entonces por una mayoría de viajeros nacionales, comienza a destacar como sitio de recreo para el turismo extranjero. Su fama de una fantástica ribera con un clima siempre agradable se propaga de tal forma que para la década de los 70 ya estaba conectado por vía aérea no solo con Estados Unidos, sino también con Perú, América Central, Australia y el Reino Unido. Hace 20 años prácticamente no había obstáculo algún proyecto turístico, se veía como una bendición, se hacía con muy poca previsión y en las últimas 2 décadas hemos ido desarrollando instrumentos en un proceso muy penoso, muy elaborado, de ir alineando a los actores en visiones territoriales, que es muy difícil. Imagínense lo que es que 5 gobernadores en torno al Golfo de California se pongan de acuerdo en torno a un rumbo de desarrollo, en donde va a haber, en ciertas regiones va a haber un énfasis en un tipo de desarrollo, en otras regiones va a haber un control, la pesca va a tener una restricción en unos sitios. Para los gobernadores no es fácil aceptar ese tipo de restricciones. Y hoy en día se tienen ordenamientos que, aunque tienen muchas limitaciones, nos ponen en una situación mucho más avanzada de lo que estábamos hace 20 años antes de la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 88. El turismo en México aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con 9% de los empleos directos e indirectos. No obstante, las autoridades lo consideran primordialmente como una importante fuente de divisas, por lo que dedican la mayor parte de los esfuerzos al gran turismo internacional de mar y playa. La Organización Mundial de Turismo señala que esta actividad debe realizarse de manera responsable, sostenible y accesible para todos y contribuir a disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo. No obstante,
el modelo adoptado por México, además de considerar los recursos naturales como inagotables, ha propiciado la concentración de infraestructura y servicios, creando una dicotomía entre los destinos turísticos y la población local. Luego de varias décadas, este modelo que parecía exitoso para desarrollar nuestra industria del turismo, puesto en práctica desde los años 80 en destinos como Acapulco, Puerto Vallarta, Huatulco, Cancún y Los Cabos, comenzó a mostrar graves fisuras en términos económicos y ambientales. Aunque se generaron divisas, la creación de empleos y el desarrollo regional prometidos fueron una promesa incumplida. En la práctica, el modelo de desarrollo propició la concentración de infraestructura y servicios en áreas geográficas muy acotadas, privilegiando casi exclusivamente los destinos de playa. Se priorizó además la inversión y el apoyo a algunos centros turísticos dirigidos al mercado internacional, principalmente estadounidense, lo que dio como resultado el desarrollo de enclaves turísticos protegidos y la marginación de una gran cantidad de destinos de turismo local o nacional. Otro resultado de las políticas de impulso al turismo fue la desigualdad en el trato al turismo y a los operadores nacionales. Tanto el gobierno federal como los estatales se han centrado en beneficiar a las grandes líneas aéreas y a las empresas hoteleras y tour operadores, muchas de ellas extranjeras. Dichas empresas son las que han ganado los privilegios institucionales y el acceso a apoyos gubernamentales, así como el liderazgo para opinar sobre los programas que se han venido aplicando. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, aun cuando contribuyen al turismo de manera importante, pues proveen de servicios diversos a los grandes hoteles, impulsan la organización de excursiones locales y la venta de artesanías, mantienen una deficiente cultura empresarial y poca capacidad de interlocución y organización, lo que las ha puesto en una situación de desventaja. Puedes encontrar a gente que en su bendita vida ha estado en contacto con la realidad indígena de México. Y eso te lleva, obviamente, a hacer una mala planeación, porque no conoces qué está ocurriendo. Y cuando se acercan o nos acercamos a platicar con ellos, te tratan como el niño chiquito y sí, ven y... Oye, espérate, no vengo a pedir papollos, cabrón. Vengo a traerte un plan de trabajo que consiste en A, B, C y D. De A, B, C y D, ¿con qué le entra la institución? ¿No? Pero no quiero para pollos, quiero toda la cadena. Entonces, obviamente, al no haber un conocimiento de esa realidad, pues te lleva a una mala planeación, ¿no? A una planeación sobre el objeto, no sobre el sujeto. Y el sujeto de atención jamás participa de esas discusiones, de esas planeaciones, ¿no? La competitividad turística en nuestro país se ha basado primordialmente en la explotación de nuestros recursos naturales, que equivocadamente se han considerado como inagotables, por lo que en los programas de inversión no se designan presupuestos para la protección y cuidado de nuestras playas y litorales. Asimismo, la planeación de obras de crecimiento urbano o turístico pasa por alto los posibles daños ecológicos. Un ejemplo es lo que sucedió en la bahía de Zihuatanejo, donde se planeaba construir un megamuelle para la llegada de grandes cruceros, sin considerar que el cambio de corrientes de agua deterioraría el ambiente acuático. El proyecto finalmente tuvo que ser cancelado. Hay pérdida de biodiversidad porque hay una interrupción de los corredores biológicos naturales. Entonces, al haber esta interrupción, porque regularmente estos proyectos turísticos tienden a acercarse, ¿no? Eso pone barreras construidas por el hombre de tal suerte que animales que antes hacían su papel de polinizadores, de llevar el banco genético, el banco de germoplasma,
ya no lo hagan por esta interrupción geográfica. Las estrategias diseñadas para fomentar el turismo en México lo han desplazado al 10º lugar como destino en 2008 y desaparecido de los 10 primeros sitios en obtención de divisas. Con una llegada de 22 millones de turistas y 13.200 millones de dólares frente a los casi 80 millones de paseantes que recibió Francia, quien ocupa el primer escaño en recepción de viajeros, y los 123.000 millones de dólares que captó nuestro vecino del norte, también primero en este rubro, la vulnerabilidad del turismo en nuestro país radica en buena medida en la priorización del mercado norteamericano y en su especialización hacia los destinos de playa, lo que ha repercutido en la sobreexplotación de los recursos naturales y su apropiación por empresas privadas, el abandono de otras actividades productivas, la sobrepoblación debido a la inmigración en busca de fuentes de trabajo y el ensanchamiento de la brecha social. La política de inversión al sector turístico se focaliza hacia el desarrollo urbano, la construcción de infraestructura aeroportuaria y el fomento de la gran hotelería de tipo internacional, que han dado como resultado que los destinos sean poco diferenciados. Asimismo, el mercado da prioridad casi absoluta a los turistas extranjeros, restando importancia al turismo nacional y diferenciado, cuyo impacto en el empleo, la distribución del ingreso y el desarrollo regional son decididamente más significativos que el primero en términos de su participación total en el país. La mayor parte de los promotores son capitales nacionales, que usan franquicias con nombres de cadenas internacionales. Evidentemente que es muy difícil si quien va a autorizar está capturado por estos intereses. Digamos, en el extremo tenemos el funcionario que va a actuar a favor de los intereses, y en el otro extremo tenemos el funcionario que va a actuar por encima de esos intereses. Evidentemente que es difícil, como en todo el mundo, los gobernantes tienen la presión de los promotores, porque además los promotores no son simplemente los malos de la película, son los portadores de lo que llaman el desarrollo. Entonces hay buenas razones para decir, promovamos el turismo. El problema es cómo, en qué lugares, bajo qué condiciones. Si bien la discriminación de mexicanos por mexicanos en centros turísticos ha ido disminuyendo por la necesidad de las empresas de captar y promover entre los connacionales los destinos turísticos, las ofertas no son innovadoras. En este sentido, los centros de playa son los más promocionados y los más importantes en términos de frecuencia de visitantes y de rama económica. Desarrollos como Cancún, Ixtapa, Loreto, Huatulco y Los Cabos se consideran como los más destacados, ya que entre el 40 y 50% de los turistas son captados en estas zonas. Sin embargo, la constante presencia de turistas afecta de manera alarmante el medio ambiente, ya que el turismo es uno de los sectores que más contribuye al aumento de las emisiones de gases de efectos invernadero. La Organización Mundial de Turismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial coinciden en que las emisiones de monóxido de carbono procedentes del turismo internacional fueron responsables de casi el 5% del total mundial de emisiones, es decir, 1.307 millones de toneladas durante el 2005. Los viajes aéreos representan cerca del 40% de las emisiones, los de carretera 32% y otras formas de transporte el 3%. El alojamiento es otra poderosa fuente de emisiones, ya que los grandes hoteles producen más emisiones que las pensiones, los apartamentos con cocina o los terrenos de camping, porque consumen más energía para hacer funcionar sus instalaciones. En los desarrollos históricos, en Cancún, Acapulco, lo que hay son estrategias de restauración y estrategias de control de los procesos que se están dando. Y hay cosas ahí muy puntuales, como el movimiento de la arena en Cancún, como tratamiento del agua en Acapulco. Es una agenda de problemas muy grande que se puede atender. Y en esos casos, evidentemente uno tiene que partir
de la aceptación de que ya hubo una destrucción muy importante y que eso no es más que una lección para el futuro. Hoy a nadie se le ocurriría hacer la misma atrocidad que se hizo en Cancún a principios de los años 70. Es decir, ahí se rellenaron 40 kilómetros cuadrados de humedales y los urbanistas que planearon ese desarrollo todavía hoy en día dicen que ahí no había nada, ¿no? Como si el ecosistema que había ahí no tuviera ningún valor. La monotemática de mar y playa provoca serias dificultades en la captación de turistas. Por una parte, privilegia al segmento turístico internacional por encima del nacional, responsable del 70% de la productividad económica de todo el ramo, y por la otra, relega diversas modalidades turísticas que pudieran ser de mayor interés para los visitantes de otros continentes y los propios. Lo anterior ejerce una presión muy importante sobre recursos naturales, como el agua, los manglares, arrecifes y especies marinas, contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero, al calentamiento global y al incremento en la severidad de los desastres naturales, formando un círculo vicioso, pues estos afectan las instalaciones turísticas y las llegadas de viajeros a las playas sin poder ofrecer otros destinos de interés. Otro gran problema para los centros turísticos de playa ha sido el de los fenómenos meteorológicos. Los 3 grandes huracanes que han azotado las costas de nuestro país, Emily, Stan y Vilma, dejaron pérdidas por 25,000 millones de pesos y generaron 24,000 reclamaciones por siniestros hacia las aseguradoras, números que pusieron en aprietos a la industria. Al destruir ecosistemas costeros, cuya función natural es esencial en la protección contra los huracanes, la industria se ha hecho más vulnerable. Un ejemplo son los amenazados y a veces destruidos manglares que fungen como una barrera natural que contiene la erosión por vientos y mareas, contribuyendo al mantenimiento de la línea costera y al sostenimiento de arena sobre las playas. Además, filtran el agua, permiten el abastecimiento de los mantos freáticos y actúan como sumideros de carbono al capturar los gases de efecto invernadero. También son de gran importancia para las pesquerías como la del camarón. Entre enero de 2007 y junio de 2009, la inversión privada del sector turístico fue de $9,703 millones. Estos recursos se destinaron al desarrollo de 799 proyectos, de los cuales más de 2/3 partes son en destinos de playa. 15.5 se realizaron en frontera norte y 10.8 restante se ejecutaron en la región centro y en la zona del mundo maya. La meta sexenal en inversión privada turística asciende a $20,000 millones y al cierre de 2008, los estados con mayor inversión de capital nacional y foráneo fueron Quintana Roo, Nayarit, Baja California, Guerrero y Sinaloa. Con el cambio de rumbo operado a partir de los años 80 y la aplicación de estrategias dentro del modelo neoliberal, la industria del turismo se ha enfocado a la modernización, siempre dentro de un marco internacional que homogeniza los servicios, implantando las formas y los modelos desarrollados por las grandes empresas turísticas internacionales en otros países. De esta forma, el Estado sin inversiones directas en el sector se ha mantenido durante ya más de 3 décadas como un impulsor y protector del llamado gran turismo, realizando cuantiosas inversiones en infraestructura en beneficio de las grandes cadenas internacionales, a las cuales no se les señalan límites en su actuar, ni se les controla a través de un verdadero programa por parte del Estado.
El promotor de un proyecto tiene que aceptar ciertas condicionantes. La población que llega tiene que estar programada su acogimiento en los planes de desarrollo urbano, que son los que van a determinar las zonas habitacionales, las zonas comerciales. Eso no le toca al promotor, eso le toca al Estado, decidir cómo va a ser el futuro de toda una comunidad. Por otro lado, está todo el tema de desplazamiento de las comunidades de 20, 30, 50, 500 hectáreas que son expropiadas a las comunidades para implementar estos proyectos. En el mejor de los casos hay una restitución de tierras y en otros casos no hay restitución, sino únicamente un desplazamiento forzoso, y este desplazamiento obviamente lleva a la pérdida de un conocimiento tradicional que está íntimamente relacionado con la biodiversidad del lugar. Pero además también hay una pérdida del conocimiento ancestral, y en muchas ocasiones también está la pérdida de la identidad y del idioma, en tanto que estas comunidades, al ser desplazadas, a veces son atomizadas, y eso lleva a una dispersión cultural. Los centros turísticos integralmente planificados están rodeados de suburbios marginales, donde no parece existir el desarrollo, sino solo los grandes contrastes entre pobreza y riqueza, y muchas veces conflictos étnicos y culturales. Para la mayoría de las comunidades, el choque con la modernidad suele ser traumático, debido a los cambios que se operan en la estructura poblacional, en la cultura y los valores tradicionales. Los pobladores en muchas ocasiones se transforman en servidumbre de los nuevos dueños de la tierra y de las empresas turísticas de mayor envergadura, produciéndose además un choque generacional, donde los jóvenes prefieren ser empleados en la actividad turística que realizar otro tipo de actividades tradicionales. Es la zona maya de México, sobre todo el punto de Cancún, ¿no? En Cancún tú puedes ver la zona hotelera, 5 estrellas, en donde te venden el paquete todo incluido, que está diseñado para que no salgas del hotel, ¿no? Tienes una alberca y tienes un cachito de playa en donde tú puedes estar y hacer vida social 8 días, pero alrededor de ello basta darse una vuelta alrededor y vas a ver bares de segundo, de tercer nivel, con desafortunadamente prostitución de compañeras mayas. Si le rascas un poco más, vas a ver prostitución infantil. El corredor Cancún-Tulum, sobre todo el municipio de Solidaridad, existen atrocidades urbanísticas enormes. Hay colonias populares que parecen favelas, en donde la gente vive en condiciones infrahumanas, porque no se previeron esas necesidades o porque se puso por encima la necesidad de echar adelante los proyectos turísticos pensando que mágicamente iban a producir desarrollo. No, hay mucha gente viviendo en condiciones de marginalidad que podría vivir mucho mejor si se hubiera planeado de manera adecuada el desarrollo. Cancún creció sin ningún plan aparente que no fuese el de convertirse en un gran espacio para las diversiones y asegurar así una fuente de divisas. Este desarrollo turístico, que comenzó a planificarse en 1970, tuvo un crecimiento espectacular, y tan solo durante el periodo de 1985 a 1990 se construyeron 10.875 cuartos de hotel, lo que equivale a un promedio de 5.9 cuartos por día. La llegada de turistas para ese año, solamente en Cancún, se estimaba ya en 1.400.000 personas, y en 2007 se recibían más de 2 millones de turistas al año. Con estos elementos, es fácil imaginar lo que ello representa como presión hacia el ámbito local derivado de la estrategia central. Aunque es cierto que la crisis ha frustrado muchos proyectos, también es cierto que es poco lo que se ha hecho para diversificar la oferta turística y abrir el espectro de origen de nuestros visitantes. De seguir con esta tendencia, el país no solamente seguirá perdiendo lugares en la competencia internacional,
sino que también enfrentará problemas con el medio ambiente y con las poblaciones desplazadas por los proyectos turísticos, las que además no logran mejores condiciones de vida. Por lo anterior, es necesario una política de desarrollo turístico que contemple lo siguiente. 1. Asegure que los proyectos sean compatibles con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, con la diversidad biológica y con el desarrollo regional, estatal y nacional. 2. Atienda adecuadamente las necesidades del turismo nacional. 3. Diversifique la oferta de destinos, capitales de inversión y modelos de infraestructura turística, evitando la exportación masiva de ganancias. 4. Garantice la participación comunitaria y el incremento del nivel de vida de los habitantes de la periferia de las zonas turísticas, acorde con sus valores socioculturales, y que mantenga y fortalezca su identidad a fin de evitar la desintegración social. 5. Promueva que todo desarrollo sea económicamente eficiente y con los recursos naturales, ambientales, arqueológicos, históricos y culturales sean administrados racionalmente y protegidos como patrimonio para las generaciones futuras. 6. Tome en consideración el trabajo científico que desarrollan las universidades y otros centros de investigación a fin de orientar y enriquecer las políticas y prácticas del sector. Todo lo anterior no será suficiente para mejorar el turismo si el Estado no logra garantizar seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos y de aquellos quienes nos visitan. Esperamos haber contribuido al análisis de este importante tema para la vida nacional, pero sobre todo a crear conciencia sobre la importancia del desarrollo con respeto a la naturaleza y a las personas, en cualquiera de las áreas de que se trate. Hasta la próxima.